Amados hermanos en Cristo Jesús y amigos de Luminar TV, salud. Dios bendiga su vida, su casa, su familia. Dios bendiga su trabajo, sus finanzas. Dios bendiga su salud y todo por cuanto tenga en el nombre de Jesús. Amados, gracias por sintonizarnos. Soy el pastor Robillar y nos conectamos a través de Luminar TV, el canal de la Iglesia Jesús Luz del Mundo, y me gozo grandemente de poder llevar la palabra de Dios hasta la comodidad de su hogar. En esta noche, amados hermanos, lo estaremos haciendo bajo el tema una medida para crecer. Y antes de iniciar, amados, le voy a pedir disculpas por el hecho de que es la época de mis alergias y por lo tanto me verán de pronto tratando de controlar eso. Pero el deseo de llevar la palabra hasta la comunidad de su hogar no me permite a mí tomar un tiempo de descanso, sino de estar allí, como dice mi hermano Andrés, al pie del cañón. Y pues es necesario que en ese tiempo nos alimentamos lo más que podamos y podamos predicar la palabra lo más que podamos para ir atesorando cada versículo, cada palabra en nuestros corazones. De manera que cuando nos encontramos en momentos difíciles, el Espíritu Santo pueda traer a memoria toda aquella palabra que hemos recibido de parte del Señor. Pues, amados, una medida para crecer. ¿Sabe? Si ponemos, por ejemplo, una medida, vamos a decir, de 6 pies o de 8 pies para que una persona crezca, ciertamente, y le describimos los ejercicios que tiene que hacer para alcanzar esa estatura, y si a la persona realmente anhela tener ese crecimiento, esa estatura, pues tomará en cuenta cada detalle y cada prescripción y cada dirección para poder alcanzar esta medida. Pues en esta noche, amados hermanos, la medida para crecer, nosotros que estamos en Cristo, es nuestro Señor Jesucristo. Él es la medida en que nosotros debemos de mirar para llevar esta vida que fue rescatada por Él a la medida y la plenitud de Él. Y vamos a iniciar con el libro de Pedro, Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 1, y lo leemos con toda reverencia debido a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Oh Dios, gracias, mi Dios, por tu palabra. Habla, Padre, a nuestros corazones, a nuestras vidas. Háblanos, mi Dios, tu Espíritu Santo tome el control ahora de todo mi ser, Padre. Y que haya un fluir, Señor, de tu palabra para la edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo primero que tenemos que entender, amados hermanos, que hay cosas que no son tan importantes, ¿verdad? No son tan importantes para que nosotros podamos alcanzar este crecimiento que
que es a la medida de Cristo. ¿Y cuáles son las cosas que no son importantes? ¿Cuáles son las cosas que hay que desechar? Pues dice él, lo que acabamos de leer, 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, desechan pues toda malicia. Malicia es todo tipo de comportamiento, trampas y engaños y todo comportamiento malicioso, ¿verdad? Y dice, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, y luego desead, como un niño recién nacido, la leche espiritual, no adulterada, no adulterada. Porque hay que entender de que mientras la leche o lo que nos alimentamos es adulterada, el crecimiento no va a favorecer, ¿verdad? Para que podamos realmente alcanzar el pleno conocimiento en Cristo Jesús. Entonces, es como si tratásemos de alimentar a alguien con la comida incorrecta, sin vitamina, sin nada de consistencia, ¿verdad? Que pueda nutrir el cuerpo para que esa persona pueda desarrollarse debidamente. Así, si la palabra de Dios no es pura, si la palabra de Dios no es como debe de ser, ciertamente nuestro crecimiento será igual a la palabra que recibimos. Por lo tanto, debemos de entender que la palabra de Dios es el alimento, es la leche espiritual no adulterada que nosotros necesitamos para que crezcamos para salvación. Supongamos que recibamos una palabra no adecuada, no pura, que no nos lleva realmente a la verdad que es Cristo. ¿Qué podemos esperar? ¿Llegar a Cristo? No, ciertamente que no vamos a poder llegar a Cristo. No vamos a poder llegar tampoco a la estatura de su plenitud. Porque la palabra de Dios debe de ir formándonos, dando esa forma, ¿verdad? Debe de nutrirnos de tal forma que podamos desarrollarnos por medio de ella, porque debemos de recordar, amados hermanos, que Cristo es la palabra. Él es el verbo, el logo de Dios. Entonces, si nosotros nos nutrimos de esta palabra, de esa leche espiritual no adulterada, ciertamente, cada día, poco a poco, lentamente o rápidamente, dependiendo de cómo el Espíritu de Dios quiera trabajar con cada uno, y depende también de cuán devotos somos con la palabra que recibimos a diario para poder ir formando nuestro carácter, formando nuestros pensamientos, formando nuestras actitudes, formando todo lo que somos a través de esa palabra, para ir desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las cosas que no tienen parte en nuestro crecimiento en el Señor. Entonces, cuando miramos la estatura de Cristo, y cuando yo hablo de la estatura, yo no estoy hablando de lo que mide físicamente, estoy hablando de su pureza, de su santidad, de su verdad, ¿verdad? De esta vida que fue un ejemplo, que es un ejemplo para todos nosotros. A esa estatura que yo le estoy hablando, de ese ejemplo de vida que Cristo demostró para que nosotros pudiéramos seguir sus pisadas y poder crecer en el conocimiento de Él. Amén. Por lo tanto, ese crecimiento será ciertamente para salvación. Es necesario, amados hermanos, que nos parezcamos cada día a Cristo. Cada día más a Cristo, cada día. Sí, como dice el versículo, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Entender lo bueno que ha sido Él para perdonarnos, para rescatarnos, para darnos esa vida nueva, ¿verdad? Entonces, necesitamos crecer en Cristo,
No necesitamos crecer en ninguna otra cosa, ni practicar nada y crecer en otra cosa que no tenga nada que ver con Cristo. Nuestro crecimiento, para que sea un crecimiento real y efectivo, tiene que ser en Cristo Jesús. Por lo tanto, amados hermanos, enfoquémonos y cada día aprendamos de Cristo. Cada día tenemos la palabra más asequible que nunca. Más asequible que nunca, nunca, en toda la generación, en las últimas, vamos a decir, 5 décadas, nunca la palabra había sido tan asequible para todos aquellos que quieren aprender y quieren conocer la verdad, para poder crecer, no volviéndonos a los viejos rudimentos, ¿sí? Hebreos capítulo 6, versículo 1, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, y cuando hablamos de rudimentos, estamos hablando de las nociones básicas de lo que es la doctrina de Cristo. Y así lo dice Hebreos capítulo 6, 1, ¿verdad? Dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Y cuáles son los rudimentos? ¿Verdad? Que habla, es el libro de Hebreos. Son las nociones básicas, el arrepentimiento, el bautismo, porque tenemos que ya dejar las cosas que nos llevaron a Cristo para ir creciendo y parecernos más a Él ya, porque no podemos estar en esas nociones básicas o los rudimentos de la doctrina de Cristo, sino que dice la palabra, vamos adelante a la perfección, vamos adelante a la perfección, ya tú y yo hemos sido rescatados, tú y yo hemos sido perdonados, tú y yo nos hemos arrepentido, nos hemos humillado delante de Dios, le hemos dicho, Señor, recíbame, y al creer nos hemos bautizado, ya hemos pasado esa etapa de vida cristiana cuando nacimos, pero ahora el propósito es ir adelante a la perfección, es a ti y a mí que nos corresponde hacer eso. Dice, no echando otra vez, y eso es lo que describe los rudimentos, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Lo haremos si Dios lo permite. Pero ya en esa etapa de la vida cristiana, ¿verdad? Y no es por altivez, sino que debemos de dejar esos rudimentos para ir perfeccionándonos más en Cristo. Ya Él nos alcanzó, ya Él nos dio a conocer por su verdad, por su palabra. Ya hemos, ¿verdad? Y si tenemos que llevar esa práctica a uso es para recién convertido. Pero tú y yo tenemos que ya ir adelante a la perfección. Hay que crecer. Debemos de crecer, amados hermanos, todos los días, apropiándonos de la palabra de Dios, aplicándolo a nuestra vida. Por eso el libro de Santiago dice, no ser solamente oidor de la palabra, sino hacedor de ella. Porque en el hacer la palabra es que vamos a ir creciendo, porque la palabra nos invita y nos incita a ser como Cristo. Amén. Dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y eso es, ¿quién de ustedes que ya a la edad que yo estoy, o a la edad que eres, sigue haciendo los jueguitos o jugando con los juguetes que jugaba cuando era niño? Ciertamente que ahora, con toda la responsabilidad que acarrea nuestra vida y la responsabilidad que tenemos en esta vida, no podemos estar todavía haciendo la cosa que hacíamos cuando niños. Pero si vemos a un niño, vemos un reflejo de lo que nosotros éramos cuando vemos a un niño jugando con la cosa que tú y yo antes jugábamos. Amén. Entonces, hay que dejar la cosa
los rudimientos, ¿verdad? Y ahora, dice la palabra, y ahora vemos por el espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Pero dice el 13, y ahí es que debemos de entender dónde debe estar nuestro enfoque. Dice el 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Por lo tanto, amados hermanos, si realmente entendemos que la fe y la esperanza y el amor son los tres que permanecen, en eso deberemos enfocar nuestra vida para mantener nuestra firmeza en la fe por la esperanza y en el amor de Dios, entendiendo que el mayor es el amor. Amén. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos que el mayor es el amor, nos aferramos a eso y ubicamos nuestra vida en esta esencia divina, el amor ágape, sin condición, la cual Dios nos ha permitido experimentar y ser partícipe, por cuanto nos ha dado de su Espíritu Santo que produce en nosotros fruto del amor. Entonces, ahí es que nosotros entendemos que dónde está realmente el crecimiento que necesitamos tener en Cristo. Y eso nos arraiga con Cristo, nos permite de que seamos parte del árbol silvestre. Dice el Señor Jesucristo mismo en el libro de Juan capítulo 15, versículo 5, dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿entiende bien eso? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Hay una responsabilidad bien grande que cae en los hombros de un cristiano, es parecerse a Cristo. Es parecerse a Cristo, es estar cada día menguando para que Cristo crezca. No es para que Cristo crezca en el exterior de uno mismo, sino para que Cristo crezca en el interior de uno. De manera que cuando alguien te mira a ti, me mira a mí, nos mira a nosotros, ministros del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, puedan ver la luz de Cristo reflejado en nosotros y entender de que ese hombre, esa mujer, ese ministro representa y refleja la luz de Cristo, es la luz del mundo, la sal de la tierra. En ese nivel de crecimiento, amados hermanos, donde nosotros debemos de reflejar a un Cristo vivo en nuestras vidas, para provecho de aquellos que están en las tinieblas, para provecho de aquellos que están por perderse, para provecho de aquellos que están para ser condenados, para que puedan ver una luz de esperanza en ti y en mí. Pero para eso debemos de crecer en Cristo. Él, nosotros en Él y Él en nosotros. Permanecer en Él y Él en nosotros. Amén. Segundo de Pedro, vámonos allí. Segundo de Pedro capítulo 3, versículo 11. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechadas. ¿Qué cosa? La tierra, el cielo, todo tiene que ser desechada. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa piadeza manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos del cielo
siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él, sin mancha e irreprensible, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y cuando se habla de una escritura torcida, está hablando de una leche adulterada. Nosotros necesitamos la leche no adulterada para crecer en la plenitud de Cristo. Y dice el versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, que no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza, caigas de vuestro crecimiento. Dice el 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, si nos enfocamos en lo que dice el versículo 18, dice antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándonos a nosotros una medida para crecer. Y la medida para crecer es nuestro Señor Jesucristo. La medida para llegar a una estatura y una plenitud es Jesucristo. Por lo tanto, amados hermanos, debemos de toda manera ignorar y pasar por alto las cosas que realmente impiden de que podamos crecer en Cristo Jesús. Ya le he dado una pista que está ubicado en el último versículo de 1 Corintios 13. La fe, la esperanza y el amor son lo que permanece. Por lo tanto, si nosotros debemos de permanecer en una fe, tiene que ser una fe genuina, bajo una leche no adulterada, una esperanza que es nuestro Salvador Jesucristo, y el amor que es Dios. Dios es amor. Entonces nosotros debemos de enfocarnos en esas tres cosas. ¿Y por qué es importante entender que el mayor de todo ello es el amor? Porque si realmente aprendemos a crecer en el amor de Dios, estamos sujetos a la fe real y la esperanza verdadera. ¿Sí? Entonces, el amor primero, para que podamos crecer. Hay algunos que no quieren escuchar del amor. Hay algunos que prefieren los milagros, las profecías y hablar muchas cosas. Pero el que no es partícipe del amor de Dios, el que no es anclado en este amor para manifestarlo en todo momento, ciertamente no puede crecer. ¿Por qué? Porque lo más difícil para un cristiano es vivir ese amor puro y sincero delante de Dios. Así que, amados, cuántas cosas hemos visto, personas que no pueden pasar por alto una ofensa, personas que entran en contienda, personas que no pueden bendecir a los que lo maldicen, personas que no pueden recibir una cachetada de ese lado y poner la otra mejilla. Cuántas cosas hemos visto, ¿verdad? Que el mismo Señor Jesucristo dice que deberíamos de pasar por esas cosas, pero si no podemos pasar, quiere decir que todavía nos falta crecer. Y ese crecer es poder morir, es poder menguar para que Cristo sea el que se manifieste en nosotros.
Colosenses capítulo 3, versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mentáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, o sea, un crecimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos, en nosotros, sino que Cristo es el todo en todos. Si entendemos que Cristo es el todo en todos nosotros, ahí podremos tener comunión unos con los otros, no mentiremos los unos a los otros, dejaremos la ira a un lado, el enojo, la malicia, la blasfemia y todas esas cosas que realmente no representan a Cristo. Nosotros debemos de representar a Cristo, debemos de crecer a esa estatura para poder ser buenos administradores de la multiforme gracia de nuestro Dios. 1 Timoteo capítulo 4, 14 dice, no descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate, dice, en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Amén. Me voy a extender un poquitico, 2 minutos más tal vez, si me lo permiten. Vámonos rapidito a Efesios capítulo 3, versículo 14. Dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigado y cimentado en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Estamos hablando allí, amados hermanos, de un crecimiento real, de un crecimiento en Dios, de un crecimiento verdadero, que nos da una identidad en Cristo. Amén. Y con eso voy a ir cerrando en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, y Él mismo, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la medida que nosotros necesitamos llegar en nuestro crecimiento. Pero no llegar nosotros, llegar el hombre despojado de toda malicia, engaño, enojo, maledicencia, toda esa cosa. Un hombre ya despojado de todas las cosas que no compete a un cristiano para ser un buen representante de Cristo, y dejar que Cristo sea el que crezca en nosotros. Entonces en el versículo 14 dice, ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por la estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las altimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo, de que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento
para ir edificándose en amor. Entonces damos cuenta que la edificación en el amor es el crecimiento mayor para un cristiano. Pues así que, amados hermanos, vamos a crecer. Vamos a dejar los rudimentos, vamos a dejar las cosas que no permite realmente que podamos parecernos a Cristo. No seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella, para que podamos crecer para salvación. Es importante, amados, y le doy gracias por la tecnología, porque ese video va a estar disponible en la página de la iglesia. Si lo quiere volver a ver, en YouTube va a estar. Si quiere volver a repetirlo, repítalo y entienda, amados, que a través de la palabra nos damos cuenta que nuestro crecimiento no es en otra cosa, sino en un amor real y verdadero, el amor de Dios, para que podamos parecernos más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la estatura, esa es la medida en el cual nosotros debemos crecer. Así que le deseo mucha salud, que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios esté con cada uno en el nombre de Jesús, y que tengan todos una buena noche y sean todos bendecidos. Amén.